Entonces, para resumir, este es un equipo que como empresa, sus ingresos se han caído prácticamente a cero, mientras que sus costos fijos se mantienen en un 80%. Eso es bien complicado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Nosotros, por allá cuando esto apenas arrancaba, adoptamos conjuntamente con todos los colaboradores, no solamente con los jugadores, una serie de medidas que en el corto plazo nos permitirían mitigar, ¿cierto? Sobrellevar la situación. Pero en la medida en que esto se alargue y empiecen a confirmarse noticias como la de ayer, de que la cuarentena se prolonga y hay que apoyarlo, obviamente porque es por la protección de todos, ahí las cosas empiezan a ponerse un poco más complicadas en el panorama de mediano y largo plazo. Pregunta Jairo Garzón, se prepara Jamie Sierra Díaz. Bueno, seguimos entonces con Jamie. Se prepara John Eric Gómez del colombiano. Presidente, buenos días. Usted acaba de hablar, se extendió la cuarentena y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los contratos en junio que se vencen? El tema puntual del profesor Juan Carlos Osorio, ¿le van a renovar? ¿Qué van a hacer con esos jugadores también que cumplen contrato por ese mes, con el equipo femenino, por ejemplo? Hablar puntualmente de esos contratos, presidente. Gracias. Bueno, voy a arrancar de atrás para adelante con un saludo especial. Bueno, el equipo femenino con quien veníamos trabajando y nuevamente arrancando a soñar con un nuevo proyecto, es digamos, el área de más incertidumbre porque el torneo no había alcanzado a arrancar y llegó esto y prácticamente paralizó todo. Entonces, revisando bien a nivel Conmebol, porque hay unos tiempos que se aprietan o se alargan dependiendo de la Copa Libertadores femenina. Entonces, esperando mucho ahí lo que se define a nivel de Conmebol para poder entrar a analizar y tomar decisiones específicamente con el proyecto femenino en el cual creemos, el cual apoyamos. Veníamos ya con todo organizado desde lo contractual y desafortunadamente se nos dio esta situación. En lo que tiene que ver con el equipo masculino y básicamente con vencimientos, pues, en materia de jugadores no hay unos vencimientos masivos, y en materia de cuerpo técnico solamente pues está el contrato del profe y su cuerpo técnico como él lo pidió en su momento cuando volvió, que lo hiciéramos por un año. Y yo creo que para uno poder entrar a responder esas inquietudes va a ser muy importante esperar unos días más para tener escenarios de certidumbre. La FIFA sacó ya una primera circular, una recomendación frente al tema de los contratos, planteando que lo ideal era que se prorrogaran por el mismo tiempo en que se extendieran las competiciones. Ese es como el elemento, la herramienta que la FIFA a nivel global entrega a los clubes, al fútbol mundial, para lograr que los contratos que estaban en proceso de vencimiento pues, se prorrogaran. Pero obviamente esto dependerá mucho de ya en la Liga Colombiana que pase, porque las expectativas iniciales, esa fecha que en algún momento se había mencionado a través de DIMAYOR, pues obviamente no se va a cumplir. Algunos han hablado de formatos especiales de campeonato, eso no lo hemos debatido por parte de los presidentes, han hablado a puerta cerrada, tampoco se ha concluido. Entonces, en la medida en que tengamos certidumbres, habrá que entrar a conversar con cada uno de los involucrados, porque como cualquier contrato es de dos partes y habrá que ver expectativas de lado y lado. Pregunta John Eric Gómez del colombiano, se prepara Julián Céspedes de Win Sports. Pues buenos días, Juan. No sé si ya trataste de pronto el tema a lo que se acogió Osorio, de pronto de ese congelamiento de salario, el tema con los jugadores, ¿cómo ha sido? Ellos han estado receptivos frente a eso. Y la otra, ¿cuáles serían las grandes, digámoslo así, consecuencias de este momento que está atravesando Atlético Nacional? Bueno, arranco por tu primera inquietud. Como la he respondido por respeto a todos los colaboradores, la respondo de manera colectiva, no de manera individual. Estamos frente a contratos individuales de trabajo, donde hay que ser muy respetuosos de la autonomía de las partes para cada una de las decisiones. Yo a John Eric lo que les puedo decir es que hemos encontrado
un gran sentido de pertenencia, de cohesión, de solidaridad por toda la familia Atlético Nacional, que insisto, no es únicamente el grupo de jugadores. Estamos hablando también de todos los cuerpos técnicos, staff de apoyo y jugadores de fútbol formativo, todos los profes y niños y padres de familia de escuelas de fútbol, todo el personal de tiendas verdes, todo el personal administrativo, todo el personal logístico. Entonces aquí hay que agradecer la solidaridad, el entendimiento del 100% de la familia Atlético Nacional. Obviamente, el tema del equipo masculino, por las economías, por las finanzas, por los números que se manejan en el fútbol, son unos números más relevantes en este tipo de industrias, y hemos encontrado figuras, medidas que en el corto plazo nos permitan a nosotros aliviar el flujo de caja de la organización y pasar, digamos, este primer envión. Lo que pasa es que ante medidas como la de ayer y ante la incertidumbre propia que tenemos frente a la renovación de la liga, estas medidas se empiezan a quedar insuficientes, porque como en cualquier otra industria, si tu ingreso cae a cero, pero tú mantienes tu costo fijo en más de un 80%, esto se vuelve insostenible. Y lo segundo, pues casi que es la última parte de la respuesta, es la sostenibilidad de un negocio, porque nosotros somos una empresa que es grande y no dependemos únicamente de los dineros de televisión, sino que dependemos de manera importante, casi en un 30% de todo lo que pasa alrededor de la experiencia estadio, del día del partido, del día del juego, cuando jugamos como local, y ahí se empiezan a derivar una serie de medidas bien complicadas que hemos tratado de mitigar desde lo administrativo a través de diferentes fórmulas que más adelante, si quieren, podemos conversar de ellas. Pregunta Julián Céspedes de Win Sports. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Muner Eisman. Bueno, veo que no está Julián, entonces pregunta Juan Carlos Jiménez de Muner Eisman. Se prepara John Jaime Osorio de Blue Radio. Gracias, David. Saludo cordial para todos. Presidente, sobre lo que usted manifiesta al final de la respuesta, ¿cuáles son esos mecanismos que se deben activar para tratar de mitigar un poco este impacto en lo económico? Pensaría uno que ante este problema la venta de jugadores, pero se encuentra que el panorama de los clubes a nivel mundial es el mismo, porque el fútbol está parado en todas partes. Entonces, ¿cómo sería mitigar un poco este impacto en lo económico, presidente? Juan, sí, muy interesante, pues, como planteas el interrogante. Vamos a arrancar como por las medidas de choque de corto plazo. Bueno, lo primero, cuando empezamos a evidenciar todo lo que estaba sucediendo, pues lo que hicimos fue ponernos a trabajar de una manera muy juiciosa, a medir semana a semana, mes a mes, a través de tableros de control, de mecanismos para medición de indicadores, los reales impactos. ¿Qué significaba no jugar un partido de local? Y arrancamos en su momento, eso era por allá el 12, el 13 de marzo, y teníamos el partido con Tolima. Entonces ese era el primer partido que teníamos de local. Después teníamos, si no me falla la memoria, un partido con Envigado, y los datos, la historia estadística nos permitía tener información para saber cuánto podía ser la taquilla de un partido de esos, y a partir de ahí empezar a dimensionar. Después se dio el cierre transitorio de las tiendas verdes en la medida en que el comercio empezó a cesar su operación, y ahí fuimos dimensionando qué estaba pasando en materia de ingresos. A partir de ahí nos correspondía empezar a revisar unas figuras de control del gasto. Suspendimos prácticamente pues todas las compras no prioritarias de Atlético Nacional. Habían proyectos muy importantes para este año en materia de modernización tecnológica, de Big Data, proyectos en el área de mercadeo, todo eso se suspende. Asesorías, contratos de prestación de servicios, acompañamiento a fútbol formativo se suspende también a un 95%. Las figuras y los mecanismos que acordamos con el equipo masculino,
gran parte de los colaboradores salieron a vacaciones. Nos quedamos un grupo mínimo de personas para pues prácticamente subsistir y poder sortear estos días. La parte administrativa también se comprometió con diferentes tipos de formas de flexibilizar esto, como el tema anticipado pues, de vacaciones, como les contaba. Y ahí, Juan, para entrar a tu asunto en específico, ahí hay algo muy importante y es, uno al año tiene programados un número mínimo de partidos de local, ¿cierto? Los todos contra todas, como mínimo, todos contra todos como mínimo. Y ahí sí hay una expectativa de ingresos. En su momento, de pronto siendo un poco optimistas, se pensaba que si el campeonato se reactivaba, pues de pronto se podrían jugar la misma cantidad de partidos. Y ahí el impacto económico se podía manejar. Ya con las medidas que se van anunciando, primero se vuelve un poco complicado pensar en la misma cantidad de partidos en lo consolidado del año. Y segundo, como se anuncia en todo el mundo, posiblemente el regreso a los estadios no será con asistencia masiva, ¿cierto? Habrá unas medidas adicionales y eso obviamente te afectará lo que es el día de juego en materia de ingresos. Entonces, eso solo lo soluciona esa gran venta, esas grandes ventas que se puedan dar en el mercado de verano. Pero ¿cuál mercado de verano? ¿Va a haber mercado de verano? ¿Qué liga está preparada en el famoso mercado de verano para salir a comprar? ¿Cómo estará el tema de los valores que se manejan? A mí, John Eric, me compartí esta semana un estudio de CIES, creo que era, y decía que el mercado iba a caer hace aproximadamente un 30%. Entonces dependerá mucho de cómo se reacomode todo esto y casi que nos va a tocar repetir este ejercicio en 4 o 5 meses para ver qué tanto las respuestas que hoy dimos de verdad que funcionaron, porque aquí lo más complicado para mí es planear y en este caso responder bajo una incertidumbre tan grande como la que estamos afrontando. Pero obviamente para cerrar, el tema de transferencias es el que de una u otra forma va a ayudar en cierta medida, más, menos, no sé hasta dónde, a tapar los huecos o los ingresos que definitivamente ya no llegaron, porque hay plata que ya, o sea, marzo se perdió, o sea, marzo se fue, marzo ya no existe, y abril va a ser lo mismo. Es que pónganse a mirar ustedes cada uno en sus grupos radiales o grupos pues, de periodismo, cómo ha caído, por ejemplo, la pauta, ¿cierto? Esa pauta ya no llegó y cuando se reactive la operación normal, no es que la pauta va a llegar por 2 veces, ¿no? La pauta va a llegar, la normal, en el mejor de los casos, o puede que llegue castigada, porque esas empresas que pautaban van a estar también con un coletazo económico, comercios, restaurantes, empresas de servicios, empresas industriales. Entonces yo creo que tenemos que ser, la verdad, no pesimistas, pero sí muy sensatos frente a lo que se viene para el fútbol. Pregunta John Jaime Osorio de Blue Radio, se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión. Hola, presidente, un abrazo. Como sé que algunos le van a preguntar sobre las propuestas de finalización del torneo, voy a agotar entonces mi turno con una pregunta administrativa. Ojo, pues no vayan a dejar de preguntar eso. La pregunta administrativa es esta, presidente. Nacional, digamos que dentro del fútbol colombiano es atípico porque es un equipo que es parte de una organización empresarial grande, que es la organización Ardila Luli, que seguramente estará viviendo afugias en sus otros negocios. ¿Se ha pensado en un sistema de solidaridad dentro del grupo? De pronto que unas empresas apoyen a otras, estoy hablando económicamente, y aplica incluso de Nacional para allá o de las otras empresas para acá. ¿Se ha pensado en eso? Hola, John Jaime. Bueno, a mí me corresponde responderte como presidente de Atlético Nacional en el rol y con las atribuciones que me corresponden. Nosotros somos un club de fútbol, un equipo de fútbol, en este caso una empresa de fútbol, que tenemos la misión de ser sostenibles. La misión de ser sostenibles se logra mediante la búsqueda permanente de ese equilibrio entre el éxito deportivo y la sostenibilidad financiera. Nosotros venimos en un proceso que venía avanzando en muy buena medida de una situación económica y un gran déficit que veníamos arrastrando de años anteriores, que ya para el año pasado lo habíamos disminuido a unos valores significativos, bastante interesantes, todavía déficit, pero cumpliendo las metas, y que teníamos este año 2020 como el año ya de lograr el punto de equilibrio. En los planes, en los números, en las proyecciones, el 2021 arrancaba de una manera mucho más tranquila en lo económico.
mucho más tranquila en lo financiero, mucho más sostenible, con base en políticas que habíamos adoptado en materia de topes salariales, de salarios libres de impuestos, de salarios fijados con base en moneda extranjera, tamaño de la nómina, en jugadores prestados, todo lo que hemos conversado en otras ocasiones. Y desafortunadamente esta situación nos llega y nos golpea y, como se dice popularmente, pues nos daña el caminado, ¿cierto? Nos daña el caminado porque se ven afectados y tenemos que poner todo en nuestra parte para mitigar los impactos de la mejor manera. Bueno, les pedimos a la gente que están entrando, por favor, tener el audio apagado para poder seguir con la rueda de prensa. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión. Se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Presidente, buenos días. Espero que todos estén pasando estos días de la mejor manera, que se estén cuidando bastante en su casa. Mi pregunta va con respecto a que, pues sí, Nacional no está ingresando nada, Nacional pues todavía está pagando el 80% de las cosas que suele pagar, pero sin embargo tiene un compromiso social que parece que nunca va a abandonar. Entonces quisiera que nos contara ¿cuál es la estrategia que ha tenido Nacional con esas personas que ustedes precisamente hablaron en esta semana, de las personas del estadio, las personas del staff, de logística? Porque pues si bien no son empleados del club, Nacional de cierta forma les brinda trabajo. Entonces quisiera saber qué está haciendo Nacional por ellos y pues de cierta forma con esta crisis económica que están teniendo todos los clubes, cómo pues también mantener esa idea, pues ya que si sigue sin ingresar dinero y esto parece que va para largo. Bueno, sí, yo te cuento un poquito cómo han sido estas últimas semanas a nivel personal. Yo creo que a nosotros nos corresponde primero preocuparnos por nuestra familia, ¿cierto? Por nuestros entornos propios, adoptando y cumpliendo las medidas de autoprotección. Un segundo, por favor. Las medidas de autoprotección, de autocuidado, porque es el deber que tenemos como ciudadanos de yo me protejo, yo te protejo, ¿cierto? O sea, autocuidado para protegerle pues a todos los entornos el tema. A partir de ahí, en el rol que tenemos, en el rol que nos corresponde, tenemos que... Un segundo, por favor. Qué pena, señores, que tengo por aquí una bullita. En segundo caso, a nosotros nos corresponde preocuparnos por la familia Atlético Nacional. Son más de 250 colaboradores con sus respectivas familias y nos tenemos que preocupar por contribuir al bienestar de todos ellos. Pero a partir de ahí hicimos una reflexión muy profunda en el club y no podíamos olvidarnos de esas otras personas que derivan su sustento de los días de partido. Gente que para muchos en estos momentos es invisible, pero que no puede serlo para todos. Me refiero específicamente al grupo de venteros, tanto los que venden adentro del estadio, en las cafeterías, en las tribunas, como los que venden en la parte exterior. Me refiero a todo el personal logístico y me refiero a todo el personal de aseo y sostenimiento del Atanasio Girardot. Y en buena hora a esa iniciativa de la cual ha participado directamente el club con un aporte, de la cual ha participado el grupo de jugadores, el cuerpo técnico aportando a la campaña. Se han venido sumando medios de comunicación como Teleantioquia, como Munra Isman Radio, como Minuto 30, y se sumó también el Independiente Medellín, en una campaña donde finalmente no importan los colores, sino la solidaridad por las personas que derivan su sustento única y exclusivamente de lo que reciben los días de partido. Bueno, continuamos la rueda de prensa. Pregunta Haider Escobar de Minuto 30. Se prepara Óscar Tobón de Weimar lo dice. ¿Qué tal? Un cordial saludo para el presidente Juan David Pérez y para todos los colegas. Presidente, no sé si sea viable tocar el tema, pero en el último encuentro con nosotros, Osorio habló sobre una decisión que él había tomado, pero la decisión quedó como muy en el aire y decía que usted era la persona indicada para hacerlo. Me parece que sería bueno darle el crédito si el profesor Juan Carlos Osorio
renunció a parte de su salario o tomó alguna decisión salarial que bien me parece vale la pena aplaudir en este momento. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, casi tarde ya. Como les contaba, no me refiero a temas individuales, de manera colectiva, jugadores, cuerpo técnico y un grupo amplio de colaboradores de Atlético Nacional, de manera espontánea, genuina, solidaria, adoptaron medidas de carácter individual para contribuir en el corto plazo a que logremos superar esta situación. Medidas que, como les dije hace un rato, son válidas en el corto plazo, pero que ante el anuncio de nuevas situaciones, todo se va poniendo diferente. Cuando conversábamos la primera vez con el cuerpo técnico y los jugadores, habían 3 situaciones que hoy prácticamente ya no existen o no contamos con ellas. La primera, no estábamos en aislamiento obligatorio y ya estamos en un aislamiento obligatorio y recién prorrogado. La segunda, había por allá una fecha, un 13 de abril, como una expectativa de eventual, de posible reinicio de la liga, fecha completamente descartada en estos momentos. Y la tercera, se planteaba por Conmebol que el reinicio de las competencias sudamericanas, básicamente Libertadores y sumado a ella Sudamericana, se reiniciaba a partir del 5 de mayo, tema que también fue aplazado y pospuesto por Conmebol. Entonces, todas esas variables que sirvieron para tener esa primera conversación con el cuerpo técnico, los jugadores y los colaboradores de Nacional, ya desaparecieron, y aquí hay que barajar todos los días y no podemos tener miedo ni ningún tipo de temor de sonrojarnos y dar la cara y todos los días estar diciendo lo que ayer creíamos que era, hoy ya no lo es. Y en ese sentido estaremos buscando permanentemente con el cuerpo técnico y los jugadores las diferentes medidas que nos permitan afrontar y mitigar esta crisis. Yo veo de parte de ellos total compromiso, total vínculo con el club, y creo que siempre han entendido lo que estamos viviendo y lo que se nos viene en los próximos días. Pregunta Oscar Tobón de Weimar lo dice, se prepara Fernando Calle de Caracol Radio. Presidente, buenos días para usted, para todos los compañeros. Presidente, después de esta pandemia que está viviendo el mundo, creo que la vida va a cambiar. También va a cambiar el fútbol. ¿En qué cree que va a cambiar el fútbol, presidente? En contratos de los jugadores de pronto más aterrizados, obligará también esto a boletas y abonos más baratos para la gente. ¿En qué cree que va a cambiar el fútbol, presidente, después de todo esto? Oscar, los abonos salen al 50% de lo que vale una boleta. Yo no sé qué espectáculo, qué compra que uno hace, pues la consigue. Yo creo que el fútbol tendrá que hacer a nivel de cada club, a nivel de cada institución, a nivel colectivo. Me refiero en este caso inicialmente a DIMAYOR, después a nivel de Federación Colombiana de Fútbol. Me refiero a Conmebol y obviamente a FIFA, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Una gran reflexión, un autoanálisis, una autocrítica, ver dónde nos hemos podido equivocar. En el caso particular de Atlético Nacional, yo creo que no es atrevido decir que somos mucho más que un equipo de fútbol, que somos una empresa de fútbol que aglutina a muchísimas personas, que divierte, que entretiene, que es la gran diversión, la gran pasión de muchas personas. Anoche teníamos un concierto por una plataforma como esta, en la que estamos hoy conectados, y en algún momento llegamos a tener más de 100.000 personas conectadas. Usted no se imagina, Oscar, lo que es eso, lo que significa eso, lo que es, por ejemplo, para nosotros la Copa Atlético Nacional, con todos estos niños de Medellín, con todas estas familias que impactamos. Yo creo que esto hará, dentro de todo lo que hay que revisar, que es lo que mencionas, contratos, todo el modelo pues, de funcionamiento del fútbol, pero también tendremos que volver a profundizar sobre el debate de la responsabilidad social que tenemos como institución del fútbol y como uno de los clubes más importantes en Colombia y también en Latinoamérica. Creo que veníamos trabajando en algunas medidas ya desde antes, y con esta situación, pues que nadie puede decir que la tenía prevista o planeada. Toca ser mucho más autorreflexivos para poder llegar a niveles de sostenibilidad. Creo que
ese debate, esa pregunta tuya es muy buena, pero también es muy difícil de responderla ante tanta incertidumbre. Yo creo que amerita que en la medida en que vamos dimensionando toda esta situación, nos volvamos a sentar y a revisar qué tenemos que hacer y conversar de tu pregunta, que me parece que es de altísima profundidad. Pregunta Fernando Calle de Caracol Radio. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Muchachos, a todos, al grupo les acabo de mandar el nuevo link porque ya nos quedan solamente 4 minutos acá con el presidente. Presi, ya se lo mando a usted también a su WhatsApp. Presidente, saludos. Aunque aquí lo más importante no es el tema salarial de Osorio, del técnico, pero nos vamos a quedar sin saber si rebajó o por el contrario cogió la opción de diferirlo a varios meses después de que se reanude la actividad. Ok, presidente, el campeonato lleva 8 fechas, está pactado para 20. ¿Cuántas se podrían jugar? No se va a jugar el total de las 20. ¿Cuánto más o cómo está pactado, cómo está pensado esto? Hola Fernando, no, esa pregunta para el presidente de la DIMAYOR no te la puedo responder desafortunadamente, no tengo esa información, no hay un campeonato votado, no hay un modelo de campeonato definido, no hay una propuesta acordada. Esta semana leía por ahí que ya había ese acuerdo de los jugadores para el nuevo sistema de torneo. Yo decía, pero acuerdo con los jugadores y los presidentes de los clubes no nos dimos cuenta. O sea, ¿cómo acordaron con ellos? ¿Por dónde acordaron? Fernando, aquí la gran pregunta es cuándo se reinicia esto y en qué condiciones. La fecha que sea, que hoy nadie la sabe, y en qué condiciones, con público, sin público, con poco público. De ahí dependerá que uno pueda decir que hay fines de semana o fechas suficientes para un campeonato, que en el peor de los casos podría ser domingo, miércoles, domingo, ¿cierto? Un campeonato muy apretado, pero teniendo en cuenta que también habrá que buscar fechas para lo que es la participación de equipos colombianos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, participación que apenas estaba arrancando. Si es que estuviéramos ya en una fase de octavos de final de Copa Libertadores, de pronto acomodar fechas sería mucho más fácil, pero recordemos que los equipos colombianos en Copa Libertadores apenas estaban arrancando y les faltaban 4 fechas de la primera ronda.